Sajama, bienvenido a su Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ya, echmuku, kaktavi chahlichilu mam Dios tamlika, tuvalo, kalam san yolankus tan Dios hermanos, banetule, tuvalo mukul sus atilesh san yolonka. Ya, cuando aprovechar, hermanos, Timalo yo el tal apóstol Pablo, aprovechando el bien el tiempo, ya, porque los días son malos. Y escupuch uqija, tanats uqigul, qul ye otzibin yo nunca he chavalet atil cochel. Pero hermanos, ya. Tira ye coxatetsu cambalse. Tira ye coxates, hermano. Atichinza más 20 días. Pena cabal con ánima aticha tuvo al sector 2. Inche, hermanos. Ye cochepana. Aceta cabalo Dios. Tan a su tíos hermanos. Aval con aliento. Aval ni cono en siquil valo pescado que si visto a chanel chita tintul nile pero puro ani banomante us echat kosho katintu asamlika chava hitas atil cojo hermano tuchku yakel tuchku tichail tuchku puaj tuchku tsakinil pek puro tibanil tíos islelo hermanos. So chaneli kuqinile chaneli sahbenile valtachavan sa y valtachavan jabal puro Dios ni banon hermano puro ibanilo Dios hermano campo no kusai hermanos pek ni tal yo val Dios no seamos malagradecidos ye kumana contas ye kosh sakha kukul kulibanon Dios hermanos porque a su Dios hermano sakohtalque Pecoban si sa itzan se cuaje pensar a su Dios a til tiu vida. Dios va a aunque tiche hermano abilco. Gloria al Señor. Dios va a bendecir hermanos hasta ya que el porque tan. Ni tal yo el Dios hermano o apóstol. Cachumish tip todos ani chichokashe. Abi ni chocono y shabil. Y shabini chocono y shabini ochano. Malo kosan orar, malo kosabizash, libre sabizo, libre sakuban orar, libre sakabiyol bal Dios. Y ek persecución te su santo leo bal Dios chel sustanch Dios que van a aprovechar hermanos. Pero apóstol sa no chit kamala tich mal voz baja ni janes no chit pena ni mochiyolon hermanos, ni mochitip ni malikul kachumal tip todos sentaletan ni mochichokash hermanos. A ti malo persecución fue mal. Si aquí lo castigo iglesias, a ti la iglesia antale y esa gente reto ya. Tan a su tío hermanos, a su violval, a bilval ya si chaco camjilvi, a vas a salvar tipcha. Porque a veces se me vas chit kukul ni vile ni toxal malo orden que ye culto pe choco Dios. A su camchil hermano y cosa jato sea uli porque jununo y cosa cubena hermano Dios lo chones hasta ya que hermanos che saquili yo el baltíos hermanos sacuchabu yo el baltíos hermano tuvo el libro de Hebreos Sachinesh. Gloria al Señor. Hermanos saquili yo el baltíos Azuyol Dios ayabal, despojémonos de todo peso del pecado. Hermano, cochats, tan rebal talal upaval ni a uno debilidad, hermano. Utalal upaval ya sabet orar, ya sabet culto, au talal upaval, hermanos. Por eso, hermano, calla que lo cochubas. Cosayol Dios tu libro de Hebreos capítulo 12, tu versículo 1. Ni tal es suta, ti viva lo Dios,
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre Celestial, Mamtiosh Nungailash, tu walumukul satate, tibiva colo Jesucristo, tibiva lo Espíritu Santo, tanch Dios setios, atilos atuatri, us atil vayolbal, us loch colun hermano, colun hermanas atil satate. Bamanil Jesucristo, tanta shmalash tat yekvate Jesús, pectuchva Santo Espíritu tatsukubam vencer o camo. Señor, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, en el nombre poderoso, sobre todo nombre Jesucristo. Dios, tan Dios se van respaldar por medio tuyo, Espíritu Santo. Tan Dios se Cristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Señor. Chicos, hermanos, capítulo 28. Ni tal y Dios, hermanos, tú el libro, tú Hebreos. Por tanto, ya nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria a Dios, aleluya. Tal vez yo el Dios, hermanos, que otakuyakel, tan no kusahile, ni kilashe. Hermanos, nico, tuchmahtas piljelza, usntalashe valu kamech valu reglamentos at aspuchil, kamechit aspu anima kambal siane kamechin ya kambal vet alastes kamechi bensa benius unje ya, o sea, sean cumplir valet alaste unje echvan tal yor batioshta atila animan tal hermanos ntektilo ul Uhlelikul, vetian lo canal, veti chavala opoña, uts kamech muntopon betoponi. Y ahora, che hermanos, hija mal malo, pao, atocubas, techal talal, techal itil, atinchiltul, hermanos. Minche azo, hermanos, usun ya casi nikoshkazi, ojatiku de vida, ateshti. Oye, ¿qué tiempo se notó culto? Ateshti. Oye, ¿qué sa orar? Ateshti. Pequite escochuyo el baltiosita. Kupanyal. Kukoch kubas. Tanazo pavo atil talal hermanos. Atil mal talal pavo ni kunacha hermanos. Ye kusabe chocotios. Seña que atil mal pavo hermanos que ni ta ya que el kukatzapek. Hermanos, ni valsete. Kayak el pek, kukoch kubats, el opsi, kakatsi con necesidades, tan sus necesidades, echkoshipena sa moche. Hatuko sapalo valu necesidad, hermanos. Nunca, hermanos, a opon ma momentos, cheitek ves kahayilus atek chushin anal chel chako yeka. Entre más ache, entre más atil, al más se van a ocupar, hermano. Pek. Tal vez Dios que lo opsi. Tan nukusahil ella, atil sahin al qiyah, pues nukusahil zamahte hermanos. Nukusahil zamahte hermano. Kamech katin tu evangelio, panse katin tu evangelio. Entonces hermanos, cada yakel, peotas kuyakel hermano. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Pequie cubana hermanos. Ni te tu valu debilidad.
Kamal Niljel. Si balpo anima llega ni chocotio hermano. Mas yanga tu valo culto llega ni banashe. Alvet eligul. O pena al niene al mas hermano. Si llega ya sai. Yetesh ni banana tu culto ma llega antes senin jakwash. Atsentalo yol baltio sheta. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Abilu anima val tira chaklele, chaklel tatintul, problemas, panil yitbanco, pero yeshkam ni tela beca, avasa panon canal chite. Yeshkam bet kuhalku color tu evangelio, aunque beto ponkam, ostul batokam yek se kuhalku color tulpe, chaklo hotul hermanos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesucristo algo. Abilu anima val chaklele yeksa yolpi. Avasa banon canal. Avasa chaconisian ella. Kam kona kolepel hermano yeshkam yek mahkamas yek apiko nishwano to katinepek. Tan chitios hermanos ni vete en cuban horario. Uscantu en cuban horario. Choctíos hermano, porque tan tilayol val tule. Azo hermano o cristiano o mal ánima ni culto mal iglesia. Cosas tiken kam tulti watsam likachava. Ni kabi kam sapalgu watsam likachava. Us ni kabi kam sapalgo ku hununi hermanos. Hunun anima sapalta y cuenta sean hermanos. Sea bueno, sea malo, caray, sa palva su trono Jesucristo. Sabi mal ka oyo. Los hermanos, ya atil anima chel sa kale, echa po anima ko yeto sa benchil tuma iglesias. Que ni han pensar así, echko si beno tiempo, que si chili beno tiempo, chanel chi tu tiempo tets. Ita su tiempo sa hermanos. Yeko shkoza, kamtule. Tashnikil kavar payo kachelita. Tash cosa le va a pagar el hermano. Porque ni tal yo el baltío hermanos. Caco y aquel. Corramos con paciencia. Atochitoco, atochitoco, atochitoco. Gloria al Señor. Y así hermanos. Camba de vida le peque. Y vaya que gloria al Señor. Bendito Dios. Sacó ahí para lo. Versículo 12, Ancuesho Hebreos. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ni tale banjal. Atil anima sakale hermano. Yesta yeshnum chakis chum chitniane. Pero vaya, echa malo anima sacale cuanto so alina ni mister si yuvi rap si sean suavete sean suavetan pali la cacatsekin che chantal yo baltio si por lo cual ya levantar las manos caídas atimal kamatimal con debilidad no kunache yexakasiten tale pecaya que yexakuban yexaku Sajoxates hermanos. Kamchitval ni mahono no kunachis ni shkaxite pekiyek saxite. Entonces, por lo cual ya levantar las manos caídas. Lak panjal kochats. Panjal kochats. Gloria al Señor. Y las rodillas paralizadas. Tan atil ánima. Pansa tale. Tan yannakosh vatin no naches matishi yo en anima kamalin ya desisahin animativa lo vatines acha kush chalu sapena panjal dale kush na chal kapune ni dale panjalus para que conso kastuhi kus consiam ambalatin hermanos peku anima ni nache que Chalquintatine o yolpinatatines alteshniani chushe yitechko entale yolbateshta. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, las rodillas paralizadas.
A ti la anima sale camal chalushipento evangelio. Media vez a tilintul, media vez in banoltets. Chiasale yit echko. Pekbanyal. Onso kashtuik. Onsaman. Chokutiosh tan aku yak elutiosh. Aku tsakana lutiosh. Asa onku ku fuerza valutiosh hermanos. Yekvate, gloria a Dios. Yeshabilvate hermanos. Tashutioshval. Sole se kush nimbal balatine kush nim hermano cambaladikash. Gloria a Dios. Aleluya, bendito Dios. Nitaleo, haced sendas derechas para vuestro pie. Pancha ala tu ikwe balbala. Tan siamano katine. Pero tú yo baltio hermano. Gloria a Dios. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean sanados. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, hita kohval, ya atil mahkufayo no conaches, alza kuban seguir, pekitaco. Pekupan al kupan kutsaka lo katine, kutsako katine kaka o campo yeso, kaka o campo yit banco, dale ol bate shema, gloria a Dios. Nitale para que satsaka lo kahan, para que satsaka lo kahan, yekan sa chalka punko bena, gloria a Dios, aleluya. Pekuban kokti ol bate shema, kuban katinti ol bate shema, aleluya, gloria a Dios, bendito Dios. Ni tal, hermanos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Atojo panel tocane. A veces, hermanos, kamal yeshkam no kuyolpe no kunache. Kamal yeshkam no kuyol puchitus. Claramente, nal tikena. A veces su canima ni yolpe, a veces su cuchumbal ni yolpe, hermanos. Ni tal yolpe, tío, seguir la paz con todo. Sotima anima, ni kashwishash, watima anima, kam ni tal sai, sotima anima kam ni anse, uskuya, kuya. Sotsasakul kulipano ne okoste ne okamiana, pero pantu vavanima, tsaka vavanima. Tan abilmachcha yeshkam yisi sahilim bolo yiratil anima sale cuando antil tulvim ni halibats. Yisi sahilu anima bala tilisholtuch. Nje avantalio bateshse. Echsicha apicosilo neatzutiosh. Unso echichus apicosilo neatzutiosh. Gloria a Dios, aleluya. La tia hermano se copan tucho katine. As chocashutioshus ya tuch mal canela ángel. As chocashutiosh ayabal. Ya atzvavanima. Sashan examinar. Ansigvavanima. Tado anima. Kahayo hermanos sacovases, kamayekma anima se yenichon tanima chakuin, kahayon chon kanima. Kahayo nukukashmutumal yol. Kahayo kamsatalo anima que siempre nichit kachvatalashtis, nichit kachvikulashe. Tanokosha anima. Pekintalo yol batios, hermanos, atokupas tokanche. Para que estatino Dios, esto cupo Dios tokanche. Gloria a Dios. Seguir la paz con todos, anojo tu mal tu guata. Para que atzvi banilu Dios, hermanos, satin kukatza. Tan abilva yeksa, yeksi seisailo anima. Ni costa costilla de Dios chita. Gloria a Dios. Verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia. Hermanos, a ti malo y yo, mirad ya bien,
no sea que alguno deje alcanzar la gracia. Y escuche gracia. Utskuban ya alcatin tu gracia. Apil hermanos, ya no tíos. Tal tu tenam, o sea, tal tíos tu Moisés. Hijo benu tenam. Hijo azul tenam tu Egipto. Azul tenam sus valsak azul tu Egipto. Usabakbe mun gracia ti desto. Sabakbe mun gracia ti. Gloria a Dios. Llevo más aleo gracia. Parece que a ti lo ni lo no gracia. Tal Dios. Hijo benu tenam. Usabakbe mun gracia ti. Cambiando tenam hermanos. Cuando azul ni tale. Ilem tipo a Egipto zibei. Tilik azul tenam. Stios matekesh sek la letip. La qilqib letip. Onesh que te chal mochi chumun anima. Ate tsutel tulishiti ni tsutel tu mostesa tishkol qab ilvatsvets igo ben ban la chakama ashka sulte. Abilban gracia ni taleo. Atila anima hermano, pat yek mach chumbal vatstets hermanos, nishan suprir tu mach atinchil hermanos, chumbalias nada ni koshbanti, antex satekam tu vai, tan falta gracia yo. Pequintale yo baltes hermanos, hasta tino gracia por medio de la paz, hermano, aleluya. Tale yo baltes ta. Atsutenam, tiro, o se ta casul vi gracia valutiosti. Mamá, tío casul oro, tío casul plata, hermanos. Oh, gracias, hermano. A ti la anima, hermanos, ya ni cochichume ya estimacam. Hijo cochben jaxe. Che amalo gracias a ti, hermano. Porque a ti la anima, hermano, cocha si jaje, cocha satalijamel, ni coche ni taaste. Coch altes tu yeni taaste. Tani van a faltar gracia. Pequeñitale yo baltíos hermanos, y van faltar gracia, chayo. Tan cuanto a ti lo gracia, hermanos, es fácil sa palas. Fácil sa chets. Fácil sa oninash. Cuanto sa ti no gracia te su Dios, hermano. Aleluya. Ni tal es gale. Mirad bien, ya no sea que alguno deje alcanzar la gracia. Tanatsu tíos hermanos, los congosha tilotus, tocte congosh kulakips, sasha oninos, nos chisukuyats tuaron. Pek, ni tal tíos, satao gracia que imagte, cuando sacupan obedecer hermano. Satao gracia que ni daleus, pek yekutsehu gracia te su tíos hermano, para que chanel gosh kupale, chanel gosh kaonide, chanel gosh chevas, yekutsehu gracia te su tíos hermano. Escuchó con gracia te su Dios mate. Bendito Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Sai, cuentash. Es echívalo gracia te su Dios. Es echilo gracia te su Dios. Gloria a Dios. Que brota alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. Tan a su gracia, hermanos, atik tu viva ni lo walutios hermano, atik tu walupanda angela, a sanyal atimba angela en paz. Ani hermano kahayo no kuyanto mahyo, no kuyanto mah. Kam talashke kam ni kabi hermanos ni talsai estos ni chintalsai za alech ashsan ni tale atzipek yeko kuyanzo kanshela hermano kubanorar atiko pasto kanshela hermanos che para que yek se kutse gracia tal yo bateo si yek kutse como echaval o chamahkam ni chia ni shet kukatsa shet koshik aibo kanima shet koshik aibo kukul ni koshivach nan kanima. Entonces, ni tal es gale avalu, balu kaila kambash dichea. Entonces, ye kaxi sa it's pumal kam kukatsa kaila kamja.
que brota alguna raíz de amargura. Y casi sa ispuk ahí tocan. Ohnanache, Nkushichema. Ni han ver hermano, llevó a Honjanse. A veces, hermano, ni sacoshillano anima, panza sabe, atil animas, mano sacoshillan anima, pek yek sakati sayano anima. Yek sakati sayano anima. Ni tal es regale, yek se taxi sits pumak aila kam se katsacha. Ni tal, brota alguna raíz de amargura. O se estorba. Tan si yansesh, usni yansan mahte. Un pioro sokash shol anima, shol molich anima, si yansa anima mahte chita. Hermanos, kahayo sa chukchuno atilo sa satino Dios mahte. Kahayo chi o anima, atilo Dios te kushol mahte. Por eso, hermanos, tal vez bates, y casi sacaibo canjela, pec, cuban ya hermanos, sacochoco Dios en paz. Entonces, para que chanel catine chanel sa, pero chanel catine tuyo baltios, usyeshek sa mahasho oración, estabil oración tabil hermano, echikulashu oración nikulashe. Peco hermanos, saben vale atil cam tocanima, ati más rencor, y esto tocanima. Uslati satsehango hermano. Valo Moisés hermanos. Cuánto shet animati. Kechka Moisés, kecha sayat otsik, yatselo ulan otsik sveti oguloza. Kecha satsaka ohiega. Entonces, a Moisés tal tu Dios, como su manto cotenam zitan ehachta. Dios, como su manto tenam zitan satekmo shetvius shetias. Pek lochin como su mane como tan yek aza. Tal Dios, tu valo Moisés. Ashelest. Ila valusivan. Ila testele. Ilusivanut ech la toca tu vara es celulu atul es sukewanim atzo Moisés lakpe balivi yesh kamil ilusivan peki it pa onsa valusivan us elulu atul peki talto anima uke hishita qalol la cha anima uke hishatil atzo tatest pek atstal vale Dios te la ilusivan testele. La ilusivan echlelu lo atul testele pek. Tashi paonsa yeti qilandales. Echishet ehoni hermanos. Atsbilu lak pichi atsbilu valu paciencia yesh sit ehonso pek. Kuchokutios con paz hermano. Kuchokutios chanel hermanos. Ojati la privilegio van servir Dios puro ayalakul. Na kambala ona tilsa tu iglesia yekoshana kala culpa pana ayala culsane tan ech consejo como Moisés. Por eso tal Dios te ncikanache cuantos lakpavi cuando dichas tú luchaba meri testele y tan santificar y testele pek taco tanto Dios pasas as cheltenamos su que shatilat andalo Dios sun ilusivan tesh pekesh. Entonces hermanos yansane pek en paz con el Dios. Dios lo chones tashi yol valtios. Tashi yol valtios hermanos como ta seguir. Y koshkilo qesti qani maqul. So hi sabe chocotios. Sashta y cuenta tan asentable valtios. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Sohatsu anima hermanos vet koshtoxatets kamuts. Tantilayo hermano pek. Ita kohwal. Taisha minimao no pek kata ya que hermanos. Tishlochonesh sachinesh sakatan tishio valtios. Padre celestial. Tantios de Jesucristo. Tu bilva yolval. Echmaqatu yolvalta. Nunca más no tan Dios es Jesús. Mam Dios y palo amlek y palo chavatate y palo salvación. Lo chutenamza no hace ayakel
no hace Dios. Yeko toxates ko kam tu wat amlika chava Dios. Yeko Dios su pasto kam ko latil tu al mundo zapa. Porque atsutenam Dios a veces ni han faltaro fe tate. Aquel para que sean seguidas. Aquel Jesucristo para que sean fallar. Ota tiene Dios. Tan Dios se tat bozale ashmal mam kuyur. Us bozale Dios hatwale yolpi hatwal Dios yenti aquel espero tateis ati aquel nuevamente Señor aquel Dios. Akule balikul Jesucristo. Padre eterno, Padre justo, Dios eterno, Dios poderoso, mam Dios. Bambanil tat kuipa Dios akuyakil aku shamlil tu poder tu santo el Espíritu tan Dios se Jesucristo tan Dios se Padre tan Dios se mam Dios echvayol valet kapi tan Dios gracias Cristo amén gloria